Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí inicia Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Fuentes iraníes contradicen a medios estadounidenses que reportan que Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un memorando de entendimiento pendiente de la aprobación final de Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance dijo que aún no hay acuerdo, pero que está cerca. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército ampliar al 70% su control sobre la Franja de Gaza. Donde ya tienen el 64% del territorio desde la guerra iniciada en 2023. Los uniformados llevaron a cabo nuevos ataques que dejaron 10 muertos, entre ellos 5 niños. Colombia elige presidente este domingo y por ello en France 24 continuamos con nuestra serie de reportajes especiales sobre estas elecciones. En esta emisión hablamos sobre el mercado laboral en un país en el que la informalidad supera el 50%. Vamos a empezar en Medio Oriente. Estados Unidos negó que un avión suyo fuera derribado por las fuerzas iraníes, como lo anunció la televisión estatal del país persa. Un hecho que se da mientras Teherán dice que no ha finalizado ni confirmado ningún memorando de entendimiento con Washington, lo que contradice la versión de medios estadounidenses de que el texto estaría solo pendiente de la aprobación de Donald Trump. De hecho, el mismo vicepresidente J.D. Vance mencionó que no se ha alcanzado el pacto, pero que está muy cerca. La situación en el estrecho de Hormuz sigue oscilando entre la tensión y la calma. Pero cuando se pensaba que estaban en peligro, fuentes oficiales estadounidenses filtraron a medios que las negociaciones estarían a punto de llegar a buen puerto, afirmando que un acuerdo estaría a punto de firmarse y solo quedaría a la espera de la aprobación de Donald Trump. El texto incluiría una prórroga de alto el fuego de 60 días, periodo durante el cual el acceso al estrecho de Hormuz sería ilimitado. Estados Unidos levantaría progresivamente su bloqueo sobre los puertos iraníes en función de la reanudación del tráfico. El documento no abordaría la cuestión nuclear, pero daría pie a negociaciones más exhaustivas. Sin embargo, Irán negó que se hubiera logrado un acuerdo. Mientras tanto, Washington y Teherán se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego, tras una serie de ataques estadounidenses contra una base militar cerca del puerto de Bandar Abbas en la noche de miércoles a jueves. La República Islámica ha respondido con el lanzamiento de un misil balístico. Su líder supremo, que aún no ha hecho ninguna aparición pública, promete en una declaración leída en la televisión estatal que no se doblegará. El plan ciego del enemigo tras la guerra impuesta, las presiones económicas y el asedio político y propagandístico consiste en crear división y destrucción para paliar sus derrotas militares y poner a la nación de rodillas. El secretario del Tesoro amenazó al sultano de Omán con sanciones en caso de que se estableciera un peaje en el estrecho. Otras sanciones, estas sí muy concretas. Washington quiere prohibir a 2 compañías aéreas iraníes el acceso a los aeropuertos, el repostaje y la venta de billetes. Seguimos en la región, pero pasamos a la Franja de Gaza. Al menos 10 personas murieron en ataques nocturnos de Israel la noche del miércoles en Ciudad de Gaza y entre ellos habría al menos 5 niños, según la defensa civil. La ofensiva se lleva a cabo en medio de una frágil tregua mediada por Estados Unidos que también contempla la retirada de tropas israelíes hasta una llamada línea amarilla que delimite el alcance de su control. Sin embargo, hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a sus soldados que sigan avanzando hasta controlar más territorio palestino. Podemos aprovechar nuestro poder en muchas direcciones. Todavía tendremos que aplastar a Hezbollah. Actualmente estamos presionando a Hamas. Ahora el 60% del territorio de la Franja de Gaza. Ustedes lo saben, estábamos en el 50%, pasamos al 60% y mi directiva es pasar al 70%. Vamos ahora a Colombia, que celebra elecciones presidenciales este domingo y por ello les traemos una serie de reportajes especiales. En este país, las reglas laborales cambiaron drásticamente en 4 años. Menos trabajo por más salario y mayores beneficios sociales mejoraron la calidad de vida de muchos y a la vez presionaron las finanzas de otros. Con miras a estos comicios, el fenómeno a atacar es la informalidad, que toca en promedio a 1 de cada 2 empleados, según cifras oficiales. Más en el siguiente informe de Daniela Blandón y Aitor Chavarri. El sustento de este profesor de fútbol colombiano no está garantizado, ni en el presente ni en el futuro. Porque nuestros ingresos no son fijos.
son variables, dependemos de recursos propios, que son las mensualidades que pagan los padres de los chicos, pero no nos da tampoco para cotizar como en salud ni pensión. En sus lecciones de fútbol no hay contratos, tampoco prestaciones. Para efecto estadístico, Hader Villalba es un trabajador informal. Como lo es el 68% de la fuerza laboral en Sincelejo, la capital colombiana con mayor índice de empleo sin beneficios sociales, y un segmento de la población que pocos cambios pudo ver en los últimos 4 años. Quienes sí los vieron fueron los asalariados formales. Este año entra en plena vigencia la reducción de la semana laboral a 42 horas, gestionada por la administración anterior. Y en el gobierno de Gustavo Petro subieron las compensaciones por dominicales y festivos, así como las horas nocturnas sujetas a recargo, entre otros beneficios. Un cambio digno de celebración para este operario de una firma local de aluminio. Teniendo todos esos beneficios, uno hace como que la cuestioncita de adquirir algo más, de comprar algo más, una moto más grande, remodelar la casa. Carlos Andrés y otros 2,4 millones de empleados formales también disfrutaron de un polémico aumento del salario mínimo del 23% en 2026, que dejó el ingreso en un nivel justo para vivir dignamente, según las cuentas ejecutivas, pero lejos de toda realidad económica en un país cuya inflación apenas supera el 5% anual, de acuerdo con algunos empleadores. Pero debido a la inflación y que no nos daban los costos, nos tocó tocar la mano de obra, al personal. Entonces tuvimos que sacar, de parte de nosotros aquí en la empresa, tocó sacar 4 trabajadores. Que Hader Villalba y muchos otros entren en el mercado formal es, según analistas, una de las tareas para el próximo gobierno, que hereda una informalidad nacional del 55%, que sube al 80% cuando se trata del sector rural. Vamos. Pasamos a Bolivia. Trabajadores del sector salud salieron a las calles de La Paz para demandar una pausa humanitaria que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos. Esto en medio del bloqueo de carreteras que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que casi completa un mes. Los manifestantes advirtieron sobre las consecuencias por la falta de oxígeno para los pacientes que dependen de él y la escasez de medicamentos para enfermos de cáncer. De acuerdo con autoridades oficiales, hay al menos 70 puntos de bloqueo de carreteras en 6 de las 9 regiones del país. Los hospitales en este momento están careciendo de oxígeno por los bloqueos que hay en el país. Hay la falta de medicamentos y la falta de alimentos ya estas últimas semanas. Por lo tanto, hemos decidido salir para que la gente que está bloqueando haga una pausa humanitaria para que lleguen aquí al departamento comida, medicamentos y oxígeno. Tenemos hospitales que hasta hoy día van a tener oxígeno y pues está en peligro vidas humanas en los hospitales. Bolivia también fue uno de los 5 países que junto a Chile, Argentina, Perú y Ecuador firmaron este jueves el denominado Compromiso de Santiago, un pacto con el que buscan restablecer una coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Entre las medidas que buscan impulsar se encuentran, entre otras, la cooperación fronteriza y el intercambio de información. Todos acordaron que se reunirán en 90 días en Buenos Aires y que la Organización de Estados Americanos participará de la coordinación. Conformar un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada país con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante. Cerramos en la República Democrática del Congo. El director de la Organización Mundial de la Salud llegó hasta la capital del país para coordinar la respuesta contra el brote de ébola que habría dejado más de 200 muertos. Desde allí, Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió más financiación para combatir la epidemia y también advirtió que el conflicto que vive el país, el desplazamiento y la desconfianza están obstaculizando los esfuerzos de contención. Por ello, instó un alto el fuego entre el ejército regular, los rebeldes del M23 y las milicias que luchan por el control territorial. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.